Las comunidades mapuches siempre han vinculado la captura fotográfica y audiovisual con la captura de sus antepasados durante la campaña expedicionaria al desierto, dado que en este momento histórico el Estado Nacional argentino comenzó a configurar la imagen de enemigo interno en torno al ser mapuche. Además, existe en la actualidad un paradigma filosófico en relación a la espiritualidad mapuche y el adelanto de las nuevas tecnologías. En este contexto, ¿con qué desafíos se encuentran los periodistas, realizadores de audiovisuales y comunicadores que intentan ingresar a las comunidades para realizar registros documentales? ¿Qué elementos de la espiritualidad mapuche se colocan en tensión cada vez que una cámara fotográfica ingresa a una comunidad? Viajé rumbo a Chile para encontrarme con un director de cine y una machi que me permitieran tener, junto a una licenciada en comunicación social local, una visión más amplia de esta posible batalla cultural. Bueno, yo he tenido dos tipos de experiencias en comunidades. Utilizando como herramienta tanto como cámaras de video, también fotografía y sonido, en varias instancias, algunas más relacionadas con el ámbito creativo cinematográfico y otro más vinculado a investigación en ciencias sociales, desde la antropología específicamente, haciendo trabajo de campo etnográfico. Entonces, puedo mencionar esas dos experiencias como dos niveles o dos aspectos que si bien comparten una similitud en términos del dispositivo tecnológico, son acercamientos totalmente diferentes. Entonces, es probable que para analizar esas dos experiencias hay que situarlas de distinta manera, con sus propias características. Por ejemplo, en ámbitos, o sea, en experiencias más bien asociadas al registro documental o trabajo más creativo, en general los acercamientos son de forma, como se le llaman algunos antropólogos, como de forma paracaidista, es decir, como está el contexto y uno cae en el lugar sin un trabajo tan profundo, extendido, ¿cierto?, de vinculación con las personas, con la comunidad. Entonces el tipo de acercamiento ya implica una distancia o un trabajo tal vez poco corporal, si se quiere, sino más bien con una expectativa más bien técnica, pero también he trabajado en proyectos en donde se ha hecho un trabajo previo de varios meses de vinculación en comunidades mapuche. En Chile me pude reunir con la machi Jessica Huentemil, pero me pidió que no filmara en su casa debido a que allí ella realiza procesos de sanación a distintas personas que padecen enfermedades graves. Por suerte, después de verla, la machi viajó a Cinco Saltos, un pequeño pueblo ubicado a 30 kilómetros de distancia de Neuquén. Bien, por ahí sumarle algo a lo que cuando me convocaste a este trabajo, la verdad empecé como a rememorar un montón de cosas que ya di por terminadas, digamos, o por cerradas, porque puntualmente ahora no me estoy dedicando a registrar ningún tipo de ceremonia, ni siquiera actividad mapuche, digamos. En aquel momento yo estaba estudiando comunicación social en la Universidad del Comahue y paralelamente estudiaba cine en lo que ahora es el IUPA. Tenía la posibilidad de tener una cámara, en ese momento era una Super VHS. Estaba haciendo un taller de fotografía y tenía la suerte de tener todos esos elementos y la posibilidad, ¿no? Entonces
al revés de lo que por ahí se piensa, yo no iba desde la universidad ni desde algún, digamos, pedido de afuera de las comunidades para ir, sino que las comunidades me convocaban para filmar. Yo por ahí podría sumar a esto que vos decís, había una contradicción dentro de las mismas comunidades. Podría decir ahora, si lo pienso, entre generaciones dentro de la comunidad. La gente más joven, que en ese momento estamos hablando cerca del 2000, digamos, o digamos en todo lo que estaba sucediendo en los 90, las comunidades estaban teniendo reclamos muy fuertes. Y había mucha actividad política mapuche y de muchos otros pueblos. Entonces era la necesidad de algunas personas que en ese momento estaban activando políticamente dentro de las comunidades mapuche de registrar aquello que hacían. Así que, digamos, todo el uso de la tecnología que implicaba poder hacer ese registro generaba una contradicción y un conflicto hacia adentro de la comunidad, puertas adentro, digamos. En ese momento, la verdad, yo creo que no era consciente de eso, era muy joven y seguramente no veía todo ese atrás, pero cuando ya estaba en la comunidad me daba cuenta de todo lo que generaba, ¿no? Las personas que llevaban adelante ceremonia me pedían que yo me presentara al Rehue. O sea, lo primero que se decía era, bueno, esta chica vino a filmar. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo vamos a ingresarla a la ceremonia? Pensando en que no sea dañino, en que no sea molesto, en que no sea un problema para la ceremonia, ¿no? Así lo pensaban las personas mayores. Yo, como persona que iba a registrar, mi conflicto era que la comunidad que me había invitado no se sienta invadida por mí, no se sienta atemorizada, no se sienta cohibida, digamos, por la tarea para la cual me habían convocado. El Rehue para la Machi es como la coronación total de esta autoridad ancestral, donde es la puerta de entrada hacia el Huenumapu para poder recibir o entregar información recurrente en el Nagmapu. Es como la otra mitad de la Machi que hace la conexión para que esta autoridad sea la especie de avatar que hablamos entre la comunicación terrenal con lo divino. Ahí está como digámoslo así, como el altar donde se hace toda la entrega, ya sea a través de sanaciones, de canto, el pillantún, el machitún, el satu, en relación a la Machi, porque es la conexión más pura que pueda tener en ese sentido la Machi. No es un tótem así hecho de madera, que una estructura así, por decirlo así nomás. Tiene un significado espiritual muy importante. Además que ahí hay mucha energía opuesta que hace que se conecte tanto el cielo como la tierra y sean uno solo. En ese sentido, porque es como la entrada que está disponible, o el umbral disponible para la Machi para poder hacer la interacción, en recibir algún glam o alguna advertencia, y que a través de la Machi los de arriba pueden transmitir a las personas, para que estemos en constante comunicación,
e información para poder estar al mismo paso del tiempo, para poder descifrar el futuro o ordenar lo que pasó en el pasado. Mechi. La filosofía mapuche se basa en la representación del concepto de Intrófil Mongen, que indica que la existencia depende estrictamente de la contemplación e interacción de todas las formas de la vida, sin excepción. Entonces, como desde el ámbito cinematográfico, yo podría decir que no hay una, en general, ¿cierto?, una predisposición amigable a las cámaras. Y creo que es por varias razones. Es por una cuestión más bien histórica de experiencias reiteradas, ¿cierto?, de vulneración de derechos de imagen, y sobre todo la presencia sostenida de medios de comunicación hegemónicos en el territorio que han utilizado el registro audiovisual como forma de mala propaganda ideológica, ¿cierto?, de criminalización, etc. Bueno, entonces en esa experiencia sí he tenido, por ejemplo, registros o intentos de registro con Machi, en donde, si bien ha habido como disposición, ¿cierto?, y se ha logrado un acceso al contexto más concreto de la Machi, su trabajo, su rehue, ¿cierto?, su ruca. La Machi, bueno, la última experiencia que tuve no accedió a que le registráramos su rostro, más bien su espalda, ¿cierto?, o sus manos, sino que hubo un acceso, digamos, limitado, ¿cierto?, y lo que ella interpuso, digamos, como condición era que no apareciera su cara. Entonces hay una cuestión con también distinguir, ¿cierto?, los distintos actores que pueden haber en una comunidad mapuche, porque la figura de una Machi representa, ¿cierto?, una autoridad ancestral, que sea una autoridad política también. Entonces a veces hay una necesidad por exotizar esas figuras, cuando en realidad más bien lo que importa, ¿cierto?, es la experiencia de encuentro con esas personas, con esas figuras. También otro tipo de experiencia, más bien, bueno, en ese marco también de registro documental, otra experiencia totalmente contraria, ¿cierto?, que contrasta con esa, el registro con otra Machi que ella sí accedió a ser registrada, ¿cierto?, a registrar un yeyipún, una rogativa. Pero ahí no estamos hablando de una experiencia comunitaria, sino de una negociación, si se quiere, directamente con la persona, digamos, individualmente, quiero decir. Entonces, en resumen, dentro de la producción cinematográfica, puedo mencionar esas dos experiencias, que en resumen hablan de negociaciones, básicamente. Entonces no podría decir que he tenido experiencias conflictivas, ¿cierto?, como sí, ciertas condiciones respecto a qué es lo que se graba, ¿cierto?, como requisito para poder acceder a esos espacios. Y dentro del ámbito más académico, si se quiere, más de las ciencias sociales, desde la antropología, hay otro tipo de dispositivos, tal vez formales, ¿cierto?, protocolares, que tiene que ver con lo que la antropología se llama el rapport, que es la construcción de vínculos de confianza más prolongados, más extensos en el tiempo,
en donde sí se me ha permitido grabar, por ejemplo, Guillatún, se me ha permitido grabar Yayipún también, y lo que he hecho en esos contextos es más bien presentarme, ¿cierto?, abiertamente en el espacio comunitario, ¿cierto?, en un formato, podríamos decir, de Nutram, y presentar mis intenciones, y básicamente como en una veña colectiva se me ha permitido grabar. Pero como digo, son dos niveles de implicación diferentes. En resumen, podría decir que, al menos desde mi experiencia, todo se ha tratado no de condiciones rígidas, ¿cierto?, ni preestablecidas, sino que todo se trata más bien de negociaciones y ciertas condiciones que son parte del contexto mismo, que tienen que ver con el tipo de situación social, a veces más protocolar, a veces más política, otras veces directamente vinculada a procesos más íntimos de las comunidades. Entonces uno no podría decir a priori que hay condiciones o que hay restricciones para acceder con cámara, y que eventualmente uno podría incluso filmar a una machi si ella quisiera. Entonces no hay como un reglamento generalizado, sino más bien tipos de vínculo con las personas específicas, y que resultan de tratos intersubjetivos entre las partes. Por eso es que, sobre todo acá, a mí se me pidió que me presentara y que diera las rondas que daban todos, pero que yo tenía que hacerlo con todos mis elementos técnicos, después de haber hablado un buen rato, digamos. Después de haber discutido, no fue que yo llegué y nada más, sino que se tuvo que charlar mucho para que ocurriera. De hecho, en esta ceremonia había gente que no había sido invitada y que era ajena, que estaba en otros lugares, que nosotros nos dábamos cuenta que estaban sacando fotos porque se veían flashes, se veían luces, como que había una o dos personas sacando fotos de frente al rehue, lejos, pero bueno, si vos podías sacar fotos de acá significaba que tenías un muy buen lente, y estamos hablando de mucha plata, digamos. Entonces la pregunta era quién los había convocado o a dónde irían esas imágenes que esa persona estaba sacando, quiénes eran los que habían ido ahí. Eso yo por lo menos nunca lo supe, pero se veía que había gente que estaba haciendo eso mismo que la comunidad no quería que hiciera yo, llevarse algo sin que nadie sepa hacia dónde, con qué intención y por qué. Y de hecho en esta ceremonia en un momento se provocó un viento, como un remolino que se le atribuyó a esa situación, la situación de la gente que sacaba fotos acá. Yo, digamos, por mi parte elegí hacerlo por fuera, o sea, como tratando de registrar lo que sucedía, pero de lo que a mí me impactó mucho de esta ceremonia, que es la cantidad de gente y la cantidad de caballos. Nunca estuve yo en otra ceremonia donde tantos caballos dieran vuelta al rehue. Eso a mí me impactó mucho y por eso tengo fotos de... Pero ves, con esta chica compartimos carpa, entonces ella se dejaba fotografiar y era una actividad como de amigas, si querés, si bien no llegamos a ser amigas, era una situación compartida entre ella y yo, esta fotografía. Yo a ella no le estaba quitando nada, estábamos compartiendo algo. La espiritualidad es algo muy complejo de hablarlo, porque las personas ahora en este minuto, en lo que vivimos, en la vida que nos está tocando vivir, la espiritualidad se ha ido, está muy manipulada, está muy manoseada, por decirlo así. Y mucho de eso, en realidad ya no queda como la pureza de esa espiritualidad. Los mapuches antiguamente siempre sabían que antes de ser lo que son, eran espíritus. Entonces,
hasta el día de hoy se debería mantener eso. ¿Y qué ha pasado? De que la gente, tanto mapuche como no mapuche, está enferma porque simplemente su espíritu se ha ido del cuerpo. Cuando se enfermó el espíritu, dio a conocer eso y no recibieron como la recepción por parte de las personas, y el espíritu se fue y entró la enfermedad y colapsó el cuerpo, y ahí es cuando viene toda la descompensación a nivel mental, físico y social, porque el espíritu es esa fuerza o esa fuente de energía que de una forma u otra la tenemos todos. Es como un motor que genera energía constantemente. Depende de nosotros, de cada uno de nosotros, poder fortalecerlo todos los días. ¿Y a dónde está esa fortaleza? ¿Dónde la encuentro para que mi espíritu se mantenga vivo y en plenitud conmigo? En la Mapu, en lo que es la tierra, en lo que es las vertientes, el agua, el bosque, los pájaros, en todo eso, ese es el remedio del espíritu. El espíritu no necesita un fármaco, no necesita un analgésico, que son placebos para la mente nomás, no para el espíritu. El espíritu necesita estar en constante vibración, en una frecuencia única de paz, de armonía, de equilibrio. Entonces eso lleva a que todo tu ser, ya sea tu sangre, tu órgano, tu piel, se conecten y protejan esa luz que está dentro de ti, generando energía. Y es lo que la gente ahora, si uno les pregunta qué es la espiritualidad, no saben, porque piensan de que es, no sé, una simple oración, pero la oración está basada en cómo yo creo, en cómo está la fe y en conexión de mí con lo divino. Femechi Lamien. Me ha pasado, de hecho me pasó en un guillatuna en donde un machi sugirió antes de empezar su ceremonia que no hubiera celulares prendidos, por ejemplo, ya sea para evitar el registro como también la comunicación hacia afuera del espacio de ceremonia, y con el argumento de que había que no interferir, ¿cierto?, en la relación del machi y de las personas que participaban en el ritual y su relación con los ñen del lugar. Es decir, que había una relación, por ejemplo, de la posibilidad de una interferencia, ¿cierto?, de una disrupción, ¿cierto?, de la energía, de la dimensión espiritual del lugar, de lo que iba a acontecer, ¿cierto?, con el registro de imágenes. Es decir, hay directamente una cuestión dicotómica. Pero me ha pasado en otras circunstancias en donde eso no aparece con tanta claridad. De hecho, el 2024 estuve en un guillatún donde había gente que estaba registrando cuando la machi estaba, podríamos decir, en trance, y en Cuime se dice, ¿no? Y ella no puso en principio ninguna restricción. De hecho mencionó que no era un problema, pero sí fue un problema para la gente de la comunidad o algunas personas de la comunidad que estaban como ¿cómo se dice? Como guardianes, como cuidando que el ritual se desarrollara de manera fluida,
ellos sí tuvieron problemas con que la gente estuviera grabando. Pero no pasó a un conflicto mayor. Entonces yo lo que puedo decir en ese sentido es que, y como decía previamente, es que todo tiene que ver con el tipo de contexto, digamos. La relación, el posible conflicto entre tecnología y espiritualidad tampoco creo que aparece de manera transparente, como una obviedad, ¿cierto? La ceremonia o cualquier tipo de ritual pueden verse afectados por otras razones, incluso a veces más graves o más densas socialmente que por la presencia de tecnología. Entonces, de hecho, si uno se fija en documentales clásicos que se registraron, que se hicieron en los 90, por ejemplo, programas como Al Sur del Mundo, podemos ver que había acceso de la televisión a contextos súper íntimos donde estaban machis haciendo su ceremonia y no hubo problema. Yo creo que hasta los 80, 90, incluso antes, no había tanta negación o tanto problema para que se dieran dispositivos tecnológicos a esos espacios, y que esa dicotomía se profundizó después de los 90, más bien los 2000 o incluso en años recientes, en donde los contextos de vigilancia estatal se agudizaron. En el contexto de conflictos territoriales, ¿cierto? Entonces yo creo que espiritualidad y tecnología están muy vinculados a las formas que adquiere el poder, en este caso el poder estatal, el control policial, ¿cierto? Respecto de cómo entiende la vigilancia a partir de la tecnología. Por ejemplo, el uso de drones. Antes no era un problema, digamos, hace 10 años atrás, bueno, no existían, no estaban tan masificados, pero hoy podemos ver que la presencia de drones, por ejemplo, en las comunidades es un problema no solo asociado a lo espiritual, sino también a la pérdida de intimidad, ¿cierto? Entonces lo que quiero decir con esto es que la sensibilidad respecto de la tecnología está muy vinculada, o no la podemos ver solo asociada a lo espiritual, sino cómo se dialoga o cómo dialoga lo espiritual con contexto específico o con momentos históricos específicos en donde se agudizan contradicciones en términos de la relación con el Estado o con el control policial, ¿cierto? Con la vigilancia. Y hemos visto que en los últimos años se ha radicalizado. Entonces, yo creo que es producto de eso. Y la comparación más directa que se me ocurre es que la abundancia de registros de rituales de carácter espiritual durante los 90, 80 y cómo han disminuido con el paso del tiempo. Entonces yo creo que hay una relación ahí entre contradicción histórica y tecnología. En base al registro yo diría que las comunidades aprendieron en base a saqueo y sufrimiento a negarse a un montón de cosas, como el registro y demás. Pero particularmente lo que yo aprendí, o hemos charlado con mi papá, que es la persona que me introdujo, digamos, al mundo mapuche, y bueno, mi papá es mapuche, mi mamá no, es que frente a lo legal y frente también a la memoria, porque hay muchas cosas que hemos perdido justamente porque no hemos registrado. Eso nos pasó a nosotros como familia. No podría yo hablar por todo el pueblo mapuche, pero familiarmente me ha pasado de perder mucha historia por no tener el registro. Entonces, por algo yo en la edad que tenía una cámara Super VHS
mi viejo me la compró pensando en que yo registre. Por eso iba a toda actividad que pude y pensando en hacerlo para la comunidad. Por eso digo, creo que son discusiones que nos debemos. ¿Es tecnología que es Winca? Sí, es tecnología que es Winca y que ha sido creada para otra cosa seguramente y con otros fines. ¿Podemos nosotros no utilizarla? Sí, podemos, pero ¿a qué precio también? Porque después los juicios, hay muchos juicios que se han ganado o que todavía están en lucha porque hubo un registro de quienes vivían en ese lugar. Hay fotos de personas que estaban en ese lugar, hay videos de cosas que ocurrieron y eso tal vez para nosotros no sea lo fundamental para el pueblo mapuche es otra cosa, pero cuando uno va a la justicia es el registro lo que es válido y lo que te permite mantener tu territorio. Y a veces incluso hasta con el registro no, porque en realidad después te das cuenta que lo único importante es que los mapuches no vivan ahí para muchos wincas, pero el registro está. Entonces creo que por eso digo, es una discusión hacia dentro de las comunidades. Ya creo que entiendo que debe ser menor cada vez, no sé, pero dentro de las comunidades por eso se buscaba registrar acá estamos, estos somos y ahora lo vamos a decir como nosotros queremos, porque a mí me ha pasado y a esto me hiciste acordar una vez en una actividad de varios pueblos, éramos varios, no éramos solo mapuche, digamos. Estábamos comiendo un asado, o sea, imagínate eso, gente comiendo un asado, nada más. Estábamos sentados en una mesa como esta, comiendo asado, y llegaron dos fotógrafos que creo que eran franceses, no me acuerdo, o alemanes tal vez habrían sido, y alguien los llevó y les debe haber dicho, allá hay un grupo de indios comiendo carne, y nos empezaron a sacar fotos de una manera que era como una carnicería, digamos, era algo que vos hacías así, lo tenías acá tomándote una foto y ahí vos decís ¿qué va a pasar con esa foto? ¿Qué bajada va a tener? ¿Cuál va a ser la interpretación de aquello que te llevaste? Porque estamos comiendo un asado, o sea, ¿qué vas a contar con eso? Y bueno, creo que tiene que ver en eso, en todo el contexto que se da la captura de esa imagen. Ahí sí vos sentís que te sacan algo, te sacan la dignidad, básicamente, porque vos estás comiendo, sos una persona comiendo como cualquier otra. Y el hecho de ser un mapuche comiendo implica un hecho a fotografiar de determinada manera. Eso fue violento y al mismo tiempo fue gracioso y al mismo tiempo fue absurdo, digamos. Y nunca supimos qué iba a pasar con eso porque fueron dos personas que vinieron, nos sacaron fotos y se fueron. O sea, ¿qué pasó? Creo que eso sigue pasando y va a seguir ocurriendo y tendremos que pensar si también no sé, creo yo que el acto de comunicar dentro de las comunidades y desde las comunidades es un hecho que hay que pensarlo mucho, pero hay que hacerlo, porque si no el otro te comunica o comunica sobre vos de la manera en que se le ocurre. Y eso hace que cada vez te despersonalicen más. El prejuicio corre más rápido sobre algo que vos no conoces. Y es importante hacerse conocer desde uno. Eso me quedó a mí. Sí, la verdad es que en ese sentido se ha perdido también el conocimiento y lleva a ese tipo de razonamiento.
Porque la gente, por ejemplo, puede pensar de que un doctor te va a dar la sanación a nivel de fármaco y al final son solo placebos. Pero una machi, desde la mirada ancestral, va a ir más a lo profundo, al espíritu. Primero la machi se encarga de sanar el espíritu, después va por lo que es físico. Tiene que buscar la raíz del problema. Entonces, si no puede sanar lo espiritual, no va a poder llegar nunca a lo físico. Y acá, claro, hay una manifestación de todo eso y que conversábamos en algún momento de que pucha, la gente está tan enferma mentalmente porque solo vive de lo físico. Se olvidó de que era un espíritu. Y como no ha habido esa interacción de conocer más de cómo piensa una machi, de cómo analiza una machi, o cómo ve, o qué es lo que realmente se enfoca la machi, a lo mejor habría mucho mejores estrategias, mucho más formas de cómo tratar enfermedades, tanto ya sean mentales, el Long Kukuchan, el Washakurov, y así un sinfín de cosas, porque la gente se ha olvidado de eso, de lo que es el espíritu, lo que es en sí, lo que hace la transformación de lo espiritual para llegar a lo físico y traspasar a lo social. La sociedad está enferma, de alguna u otra manera. Entonces, si hablamos desde algo más claro, más específico, yo creo que el tema es netamente espiritual a nivel de todos los territorios, no solamente aquí, ni en Chile, ni en los lugares vecinos. Yo creo que a nivel del Guayón Tumá pues está enfermo. Por eso que la tierra se enferma, por eso que, no sé, pues los mismos, las empresas petroleras entran, te invaden y ni siquiera te consideran en lo que tú puedes pensar, si voy a dañar a esa persona, si voy a, no sé, pues destruir donde haya un lugar específico donde está un lagüen. Entonces lo único que hay aquí, consumimos, y vamos destruyendo, y vamos ensuciando, vamos contaminando. Y después esas mismas personas que han hecho todo eso se enferman y no hayan dónde conseguir ese remedio o eso que realmente los va a sanar. Así a nivel general, a nivel macro, es Mechi. El agua es vida, afirman las comunidades mapuche, algo que contrasta con la proyección de la inteligencia artificial, que asume las fuentes de agua dulce como un recurso sacrificable. La postura de las comunidades mapuches frente a las nuevas tecnologías es de lo más diversa. Es en este contexto que surgió un nuevo actor social dentro de las comunidades, capaz de apropiarse de las cámaras fotográficas para producir autorrepresentaciones y contranarrativas, sabiendo inclusive que está utilizando las armas del enemigo, las mismas que éste utilizó para estigmatizar al pueblo mapuche.